El monitor emitía un pitido constante y monótono que se había convertido en la banda sonora de la vida de Pilar Domínguez. Cada bip marcaba otro segundo que se escapaba entre sus dedos, otro latido de un corazón que se negaba a rendirse pese a todo. La habitación 304 del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla había sido su hogar durante las últimas 6 semanas. Un espacio de paredes blancas y frías que contrastaba violentamente con el calor abrasador del verano andaluz que se colaba por la ventana entreabierta. A los 26 años, Pilar había aprendido que la soledad no era solo la ausencia de gente, sino la presencia constante del silencio cuando más necesitas una voz conocida. Sus padres habían dejado de visitarla después de la 3ª semana, cuando los médicos les explicaron con términos técnicos que su hija padecía una enfermedad degenerativa neurológica rara, sin cura conocida y con un pronóstico que nadie se atrevía a verbalizar completamente. Esclerosis lateral primaria juvenil, había repetido el doctor Mendoza con esa voz que los médicos reservan para las malas noticias. Es extremadamente rara en personas de su edad, afecta las neuronas motoras y el resto se había perdido en un eco distante. Pilar solo había escuchado las palabras que realmente importaban: sin tratamiento efectivo, degenerativa, progresiva. El mundo se había desplomado a su alrededor como un castillo de naipes, pero extrañamente, ella había encontrado una calma inesperada en medio del caos. La tarde caía lentamente sobre Sevilla, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que recordaban las puestas de sol de su infancia en Triana. Pilar observaba desde su cama cómo las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, cada una representando una vida, una historia, un sueño. Se preguntaba cuántas de esas personas estarían enfrentando sus propios monstruos en la oscuridad, cuántas estarían luchando batallas silenciosas que nadie más podía ver. Sus manos, que una vez habían sido ágiles y seguras mientras trabajaba como fisioterapeuta en una clínica de rehabilitación, ahora temblaban ligeramente cuando intentaba sostener un vaso de agua. La enfermedad avanzaba con una crueldad metódica, robándole pedacitos de sí misma cada día. Pero lo que más la atormentaba no era la pérdida de control sobre su cuerpo, sino la forma en que el pasado había regresado a visitarla en las largas noches de insomnio. Nicolás Guerrero. Su nombre resonaba en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse, incluso después de 7 años. 7 años desde que desapareció de su vida sin explicación, dejándola con el corazón destrozado y 1000 preguntas sin respuesta. Había sido su primer amor, su único amor real, y también la herida más profunda que jamás había logrado sanar completamente. «Pilar, ¿cómo te encuentras esta tarde?». La voz dulce de Lucía Fernández, su enfermera favorita, la sacó de sus pensamientos melancólicos. Lucía tenía 32 años, cabello castaño recogido en una coleta práctica y unos ojos verdes que irradiaban calidez genuina. Era una de las pocas personas en el hospital que la trataba como una persona completa, no solo como un caso médico complicado. «Mejor», mintió Pilar con una sonrisa que había perfeccionado durante semanas. Solo estaba viendo el atardecer. Lucía se acercó y ajustó las almohadas detrás de su espalda, con movimientos expertos pero tiernos. «Es hermoso, ¿verdad? Siempre me recuerda por qué amo esta ciudad, incluso en los días más difíciles». «¿Tú también has tenido días difíciles aquí?», preguntó Pilar, curiosa por conocer más sobre la mujer que se había convertido en su único vínculo con el mundo exterior. Lucía hizo una pausa, sus manos deteniéndose por un momento sobre las sábanas. «Todos los tenemos, cariño. Yo perdí a mi hermana en un accidente hace 5 años. Estaba en esta misma planta cuando se fue. Por eso decidí ser enfermera. Quería asegurarme de que nadie más se sintiera tan solo como me sentí yo esa noche». El corazón de Pilar se contrajo con una mezcla de dolor y gratitud. «Lo siento mucho, Lucía. No sabía que...». «No te disculpes», la interrumpió Lucía con suavidad. «El dolor no es algo de lo que avergonzarse. Es parte de lo que nos hace humanos, lo que nos conecta unos con otros. Y a veces, las heridas más profundas nos enseñan a amar más fuerte». Esas palabras se quedaron flotando en el aire como una verdad inesperada. Pilar cerró los ojos y sintió cómo las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente encontraban su camino hacia la superficie. No eran lágrimas de autocompasión,
sino de reconocimiento. Reconocimiento de que, a pesar de todo el dolor y la incertidumbre, seguía siendo capaz de sentir, de conectar, de amar. Lucía, susurró, ¿crees que es posible encontrar paz cuando sientes que tu vida se está desmoronando? La enfermera se sentó en el borde de la cama y tomó la mano temblorosa de Pilar entre las suyas. Creo que la paz no llega cuando todo está bien, sino cuando aprendemos a encontrar momentos de luz incluso en la oscuridad más profunda. Y tú, mi niña valiente, tienes más luz de la que crees. En ese momento, mientras la noche comenzaba a envolver Sevilla con su manto estrellado, Pilar sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo saldría bien, sino la esperanza madura de que, sin importar lo que viniera, tendría la fuerza para enfrentarlo. No sabía que a 500 kilómetros de distancia, en una lujosa clínica privada de Madrid, un hombre llamado Nicolás Guerrero acababa de descubrir su nombre en una base de datos médica, y que su mundo estaba a punto de tambalearse tanto como el de ella. La clínica neurológica más prestigiosa de Madrid brillaba bajo las luces halógenas del ático donde Nicolás Guerrero tenía su consulta privada. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la capital que parecía extenderse infinitamente, un tapiz de luces que parpadeaban como estrellas terrestres. A los 33 años, el doctor Guerrero había alcanzado todo lo que un hombre podía desear: reconocimiento internacional como neurocirurgiano, una fortuna que le permitía vivir sin limitaciones y el respeto de colegas que lo consideraban un prodigio en su campo. Pero el éxito tenía un precio que solo él conocía. Nicolás se aflojó la corbata de seda italiana mientras revisaba los últimos expedientes del día. Su oficina, decorada con muebles de diseño y obras de arte contemporáneo, reflejaba una perfección meticulosa que contrastaba drásticamente con el caos que habitaba en su interior. Cada logro profesional, cada cirugía exitosa, cada reconocimiento internacional era un intento desesperado de silenciar una voz que lo perseguía desde hace 7 años. La voz de Pilar Domínguez diciéndole: «Te amo», la última noche que pasaron juntos, la noche antes de que él la traicionara. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado de su computadora portátil mientras accedía al sistema de base de datos hospitalaria nacional, una plataforma que utilizaba para coordinar casos complejos con hospitales públicos de toda España. Era parte de un programa piloto que él había propuesto al Ministerio de Sanidad: ofrecer consultas especializadas pro bono para pacientes sin recursos que padecieran enfermedades neurológicas raras. Ironía del destino, había llamado su secretaria a esa iniciativa. Nicolás sabía que era una forma patética de intentar redimirse, de compensar el daño que había causado, como si salvar vidas desconocidas pudiera borrar la vida que había destruido por cobardía. La pantalla se iluminó con una lista de pacientes que requerían evaluación urgente. Sus ojos escanearon los nombres mecánicamente: García, Rodríguez, Martínez, López, y entonces el mundo se detuvo. Domínguez, Pilar, 26 años, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Diagnóstico: esclerosis lateral primaria juvenil. El vaso de whisky escocés que sostenía en la mano izquierda se resbaló de sus dedos entumecidos, estrellándose contra el suelo de mármol con un estruendo que resonó como un trueno en el silencio de la oficina. El líquido ámbar se extendió lentamente, empapando sus zapatos de cuero, pero Nicolás no se movió. No podía moverse. Pilar, su Pilar. La mujer cuyo rostro aparecía en cada pesadilla, cuya risa había intentado olvidar sin éxito durante años, cuyo perdón había anhelado en secreto cada día desde que abandonó Sevilla como un cobarde. Con manos temblorosas, hizo clic en el expediente completo. Las palabras se difuminaron ante sus ojos húmedos: pronóstico reservado, sin familiares de contacto, evolución desfavorable, requiere intervención especializada urgente. Cada línea era como una puñalada directa al corazón. «No, no, no», murmuró, pasándose las manos por el cabello mientras se levantaba abruptamente de su silla. La habitación comenzó a girar a su alrededor como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. No puede ser, no ahora, pero ahí estaba su nombre, impreso en caracteres fríos e impersonales en una pantalla que le devolvía la mirada como un fantasma del pasado. Pilar estaba enferma.
gravemente enferma, y estaba sola. Los recuerdos lo golpearon como una avalancha implacable. Pilar a los 19 años, con sus ojos castaños brillando de felicidad, mientras le decía que creía en él, que sabía que sería un gran médico. Pilar acurrucada contra su pecho en las madrugadas de estudio, susurrándole que eran invencibles juntos. Pilar llorando esa última mañana, preguntándole por qué había llegado tarde a casa, por qué olía a otro perfume, por qué tenía marcas de labial en el cuello que no eran suyas. Y él, el cobarde, el inmaduro, el idiota que había elegido huir en lugar de enfrentar las consecuencias de su traición, había empacado sus cosas esa misma tarde y se había marchado a Madrid sin una explicación, sin una disculpa, sin siquiera una mentira piadosa que pudiera suavizar el golpe. «Señor», la voz de Inmaculada, su secretaria, lo sacó de su trance. La mujer de mediana edad lo observaba desde la puerta con preocupación evidente. «He escuchado un ruido y... se encuentra bien. Está muy pálido». Nicolás se dio la vuelta hacia la ventana, incapaz de permitir que alguien más viera las lágrimas que se habían agolpado en sus ojos. «Inmaculada, cancela todas mis citas de mañana y de pasado mañana también». «Pero, señor, tiene la conferencia en el Hospital Ramón y Cajal y la cirugía del paciente de Barcelona que...» «Cancélalo todo», la interrumpió con voz ronca. «Necesito viajar a Sevilla inmediatamente». La secretaria vaciló. «Puedo preguntar si es por motivos profesionales, para justificar las cancelaciones». Nicolás cerró los ojos y apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. La ciudad de Madrid se extendía ante él como un laberinto de luces y sombras, pero su mente ya estaba en otra ciudad, en otro tiempo, con otra persona. «Es por motivos personales», respondió finalmente. «Muy personales». Cuando Inmaculada se retiró, Nicolás se quedó solo con el peso aplastante de la culpa y una determinación que no había sentido en años. No sabía si Pilar querría verlo, no sabía si podría perdonarlo, no sabía si llegaría a tiempo para salvarla, pero sabía, con una certeza que lo atravesaba hasta los huesos, que no podía volver a huir. No esta vez. Esta vez enfrentaría las consecuencias de sus actos, sin importar cuán dolorosas fueran. El destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, y por primera vez en 7 años, Nicolás Guerrero se sintió dispuesto a luchar por algo más importante que su propia reputación, la vida de la mujer que nunca había dejado de amar. El tren AVE se deslizaba suavemente por la campiña andaluza, mientras Nicolás observaba el paisaje que se difuminaba tras la ventanilla. Cada kilómetro que lo acercaba a Sevilla era como un paso hacia un precipicio emocional del que sabía que no habría retorno. Sus manos, acostumbradas a la precisión milimétrica de las cirugías más complejas, temblaban ligeramente mientras sostenía el expediente médico de Pilar que había conseguido a través de sus contactos en el ministerio. Esclerosis lateral primaria juvenil. Las palabras resonaban en su mente como una sentencia. Había visto casos similares durante su residencia. Había sido testigo de cómo esa enfermedad cruel y despiadada robaba lentamente la movilidad, la independencia, la dignidad. Pero nunca había sido personal. Nunca había llevado el rostro de la mujer que había amado con la intensidad desesperada de la juventud. Al llegar a la estación de Santa Justa, Nicolás sintió cómo Sevilla lo recibía con su abrazo cálido y familiar. El aroma a azahar que flotaba en el aire, el sonido característico del acento andaluz, las fachadas ocres que contaban historias de siglos pasados. Todo le recordaba a esos 2 años que había vivido allí como estudiante de medicina, cuando creía que el mundo entero cabía en los ojos de Pilar Domínguez. El taxi lo llevó directamente al Hospital Universitario Virgen del Rocío. Durante el trayecto, ensayó mentalmente las palabras que le diría, pero todas sonaban insuficientes, vacías, incapaces de contener el océano de arrepentimiento que había cargado durante 7 años. ¿Cómo le explicaría que había pensado en ella cada día? ¿Cómo le haría entender que su huida no había sido abandono, sino cobardía pura? La planta de neurología del hospital bullía con la actividad típica de la tarde. Enfermeras que se movían con eficiencia, médicos residentes que discutían casos en los pasillos, el eco constante de conversaciones mezcladas con el pitido de monitores. Nicolás se dirigió a la recepción con pasos que se volvían más lentos a medida que se acercaba al mostrador. «Buenos días», dijo a la recepcionista,
una mujer mayor de cabello gris que lo observó con curiosidad. Soy el doctor Nicolás Guerrero, neurocirujano. Vengo a consultar sobre la paciente Pilar Domínguez, habitación 304. La mujer revisó su ordenador y frunció el ceño. ¿Es usted familiar de la paciente? Soy un especialista que va a evaluar su caso, respondió. Técnicamente cierto, pero éticamente cuestionable. Tengo autorización del programa de consultas especializadas del ministerio. Después de unos minutos de verificaciones telefónicas, le permitieron el acceso. Nicolás caminó por el pasillo como un hombre dirigiéndose a su propio juicio. Cada paso resonaba en sus oídos como el eco de sus errores pasados. La puerta de la habitación 304 estaba entreabierta. A través de la pequeña rendija pudo ver una cama donde una figura delgada descansaba de espaldas a la entrada. El cabello castaño que recordaba largo y ondulado ahora era más corto, enmarcando un rostro que había perdido la redondez juvenil, pero conservaba esa belleza serena que lo había enamorado desde el primer día. Respiró profundamente y empujó la puerta. ¿Pilar? Ella se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo por completo. Los ojos castaños, que una vez lo habían mirado con adoración, ahora reflejaban shock, dolor y algo que lo cortó más profundamente que cualquier reproche: indiferencia forzada. No, fue la única palabra que salió de los labios de Pilar, apenas un susurro que sonó como un grito en el silencio de la habitación. No puede ser real. Nicolás dio un paso hacia la cama, pero se detuvo cuando vio cómo ella se tensaba. Pilar, soy yo. He venido porque... ¿Porque qué? Lo interrumpió, y aunque su voz era débil por la enfermedad, la furia que contenía era palpable. Porque te enteraste de que me estoy muriendo y decidiste venir a limpiar tu conciencia. Las palabras lo golpearon como bofetadas físicas. No, no es eso. Cuando vi tu nombre en la base de datos, cuando supe que estabas enferma... ¿Base de datos? Pilar se incorporó ligeramente, apoyándose en las almohadas. ¿Eres médico ahora? Por supuesto que lo eres. Siempre dijiste que serías el mejor neurocirujano de España. Pilar, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. ¿Explicarme por qué desapareciste sin una palabra? ¿Por qué me dejaste esperándote durante meses, pensando que algo terrible te había pasado? ¿Por qué tuve que enterarme por casualidad, un año después, de que te habías mudado a Madrid y ya estabas con otra persona? Cada pregunta era como un bisturí abriéndole el pecho. Nicolás se acercó un paso más, ignorando cómo ella se encogía. Porque era un cobarde, porque cometí el peor error de mi vida y no tuve el valor de enfrentarte. ¿Error? Pilar lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Así llamas a lo que me hiciste? En ese momento, Lucía entró en la habitación con una bandeja de medicamentos y se detuvo abruptamente al ver la escena. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. «Señor», preguntó Lucía mirando alternativamente a Pilar y a Nicolás. «¿Hay algún problema?» «Él se va», dijo Pilar sin apartar la mirada de Nicolás. «Se va ahora mismo y no vuelve jamás». «Pilar, no puedo irme. No esta vez». La voz de Nicolás se quebró ligeramente. «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que no merezco tu perdón, pero no puedo dejarte sola otra vez. No cuando estás... muriendo», completó ella con amargura. «Puedes decirlo. No es una palabra prohibida en mi vocabulario». Lucía, percibiendo la gravedad de la situación, se acercó a la cama. «Pilar, cariño, tu presión arterial ha subido. Necesitas calmarte». «Estoy calmada», mintió Pilar, aunque las lágrimas contradecían sus palabras. «Solo quiero que este fantasma del pasado desaparezca de mi vista». Nicolás sintió cómo se le partía el alma, pero no se movió. «No soy un fantasma, Pilar. Soy el hombre que te amó más que a su propia vida y que cometió un error imperdonable. Pero estoy aquí y no me voy a ir». «Señor», intervino Lucía con firmeza profesional, «creo que sería mejor que se marchara. La paciente necesita descanso». Pero antes de que Nicolás pudiera responder, Pilar habló con voz quebrada. 7 años, Nicolás. 7 años esperando una explicación que nunca llegó. ¿Y ahora vienes aquí como si fueras mi salvador? Se rió amargamente. El único que me puede salvar ahora soy yo misma. Nicolás la miró una última vez, grabando en su memoria cada detalle de su rostro, cada matiz de dolor en sus ojos. Tienes razón en odiarme, pero no me voy a rendir, Pilar. No esta vez.
Salió de la habitación con el corazón destrozado pero con una determinación férrea. En el pasillo se prometió que encontraría la manera de demostrarle que había cambiado, que su amor era real y que lucharía por su vida, aunque ella no se lo permitiera. Nicolás permaneció en el pasillo durante varios minutos después de salir de la habitación, recostado contra la pared fría, como si necesitara su apoyo para mantenerse en pie. Los sonidos del hospital lo rodeaban como un eco distante, conversaciones de médicos, el llanto de algún familiar, el constante pitido de las máquinas que marcaban el ritmo de la vida y la muerte. Pero todo parecía irreal, difuminado por el impacto de haber visto a Pilar nuevamente. Sus manos, que habían sostenido cerebros humanos con precisión milimétrica, temblaban mientras se pasaba los dedos por el cabello. La mirada de desprecio de Pilar se había grabado en su retina como una quemadura que sabía que lo acompañaría para siempre. Había imaginado este momento miles de veces durante los últimos 7 años, pero nunca había sido capaz de prever la magnitud del dolor que sentiría al enfrentar las consecuencias reales de sus actos. ¿Doctor Guerrero? La voz lo sacó de su trance. Lucía Fernández se había acercado sigilosamente, con una expresión que mezclaba curiosidad profesional y preocupación genuina. Sus ojos verdes lo estudiaban con la perspicacia de alguien que había visto demasiado dolor humano como para dejarse engañar por las fachadas. Sí, respondió Nicolás enderezándose y tratando de recuperar algo de compostura. Usted debe ser la enfermera de Pilar. Lucía Fernández. Se presentó extendiendo una mano que él estrechó mecánicamente. Y usted no es solo cualquier especialista que viene a evaluar un caso, ¿verdad? La pregunta directa lo desarmó. Nicolás había estado preparado para enfrentar médicos escépticos, protocolos hospitalarios, incluso la familia de Pilar si aparecía, pero no había considerado que tendría que lidiar con alguien que claramente se había convertido en la protectora no oficial de la mujer que amaba. Es complicado, fue todo lo que logró decir. Todo lo relacionado con Pilar parece serlo últimamente, respondió Lucía con una sonrisa triste. ¿Le importaría acompañarme a tomar un café? Creo que necesitamos hablar. La cafetería del hospital era un espacio funcional y despojado de pretensiones, con mesas de plástico blanco y la inevitable máquina expendedora que servía un brebaje que generosamente podía llamarse café. Nicolás y Lucía se sentaron en una mesa apartada, rodeados por el murmullo constante de conversaciones en voz baja y el tintineo ocasional de cucharillas contra tazas. ¿Cuánto tiempo lleva cuidando de ella?, preguntó Nicolás, removiendo mecánicamente el azúcar en su taza. 6 semanas, respondió Lucía observándolo atentamente. Tiempo suficiente para saber que es la paciente más fuerte y más rota que he conocido en mis 8 años como enfermera. ¿Rota? Físicamente, obviamente, por la enfermedad, pero hay algo más profundo, una herida emocional que ni siquiera el diagnóstico terminal ha logrado opacar. Lucía hizo una pausa deliberada. Una herida que tiene forma de hombre, que desapareció de su vida sin explicaciones. Nicolás sintió cómo se le encogía el estómago. Ella le ha hablado de usted, solo una vez, durante una noche particularmente difícil, cuando el dolor era insoportable y los medicamentos la tenían un poco desinhibida. Lucía se inclinó hacia adelante. Me dijo que había amado a alguien que la había destruido por dentro, alguien que había elegido huir en lugar de luchar por lo que tenían. Cada palabra era como una aguja clavándose en su conciencia. ¿Qué más dijo? Que había sido un estudiante de medicina, que iban a construir una vida juntos, que él le había prometido que serían invencibles. La enfermera hizo una pausa, estudiando la reacción de Nicolás. También mencionó que una noche él llegó tarde, oliendo a otro perfume, con marcas que no eran suyas. Nicolás cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de esa noche terrible lo aplastaba nuevamente. Fue el peor error de mi vida. ¿Error? Lucía arqueó una ceja. Esa es una palabra muy conveniente para describir una decisión consciente. Tenía 26 años. Estaba estresado por los exámenes finales, por la incertidumbre de mi futuro. Nicolás se detuvo, dándose cuenta de lo patéticas que sonaban sus excusas. No, tiene razón. No fue un error. Fue una decisión estúpida y cobarde que tomé en un momento de debilidad. ¿Y después? Después no pude enfrentarla. No pude ver el dolor en sus ojos, sabiendo que yo lo había causado. Así que hice lo que mejor sabía hacer. Huí. Su voz se quebró ligeramente.
Me mudé a Madrid esa misma semana. Conseguí una plaza de residente y traté de convencerme de que era lo mejor para ambos. Lucía lo observó en silencio durante varios segundos antes de hablar. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, doctor Guerrero? ¿Qué? Que Pilar pasó 2 años preguntándose qué había hecho mal. 2 años pensando que quizás, si hubiera sido más comprensiva, más paciente, más... ¿Algo? Usted no se habría ido. La enfermera se inclinó hacia atrás en su silla. Se culpó a sí misma por su abandono hasta que finalmente aceptó que usted simplemente no la había amado lo suficiente. Las palabras golpearon a Nicolás como puñetazos físicos. Pero yo la amaba, la amo. Nunca he dejado de amarla. Pues tiene una forma muy peculiar de demostrarlo, replicó Lucía con una frialdad que contrastaba con su calidez habitual. Porque el amor verdadero no huye cuando las cosas se ponen difíciles. El amor verdadero lucha, enfrenta las consecuencias, se arrodilla y pide perdón hasta que se le agoten las palabras. Por eso estoy aquí, insistió Nicolás, porque quiero luchar ahora. Ahora que se está muriendo. La pregunta fue directa y cruel. Qué conveniente timing, doctor. Llegar justo cuando ella más vulnerable está para limpiar su conciencia. No es por mi conciencia, respondió con vehemencia. Es porque no puedo soportar la idea de que muera pensando que no la amé, pensando que no fue suficiente. Lucía se quedó callada durante un momento, evaluándolo con esos ojos verdes que parecían ver directamente a través de sus defensas. ¿Y qué está dispuesto a hacer para demostrarle que ha cambiado? Lo que sea necesario, respondió sin vacilar. Absolutamente lo que sea necesario. Entonces empiece por alejarse de ella, dijo Lucía levantándose de la mesa. Porque en este momento su presencia solo la está lastimando más. Si realmente la ama, dele tiempo para procesar el shock de verlo, para decidir si quiere escuchar lo que tiene que decir. Nicolás la miró partir, sintiendo cómo se le desplomaba el mundo por segunda vez en menos de 24 horas, pero en el fondo de su desesperación había encontrado algo inesperado, una aliada que, aunque no confiara en él, claramente se preocupaba por el bienestar de Pilar. Y eso, por ahora, tendría que ser suficiente. La noche cayó sobre Sevilla como un manto pesado, pero para Pilar el tiempo había perdido todo significado desde que Nicolás Guerrero había aparecido en su habitación como un fantasma materializado de sus peores pesadillas. Las horas se arrastraban con una lentitud tortuosa mientras ella permanecía despierta, mirando el techo blanco que se había convertido en la pantalla donde proyectaba los recuerdos que había tratado de enterrar durante años. Sus manos temblaban más de lo habitual, no solo por la progresión de la enfermedad, sino por la tormenta emocional que se había desatado en su interior. El monitor cardíaco reflejaba su agitación con pitidos más frecuentes que habían preocupado al personal de noche, lo suficiente como para aumentar su medicación. No debería estar aquí, murmuró para sí misma, repitiendo las palabras como un mantra que esperaba que la tranquilizara. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Nicolás tal como había aparecido esa tarde, más maduro, con líneas de expresión que hablaban de éxito y responsabilidad, pero con la misma mirada intensa que una vez la había hecho sentir como si fuera la única mujer en el mundo. El recuerdo más doloroso no era la traición en sí misma, sino la esperanza ingenua que había mantenido durante meses después de su desaparición. Había inventado 1000 excusas para justificar su ausencia, una emergencia familiar, problemas con los estudios, incluso la posibilidad de que hubiera tenido un accidente. Cualquier cosa era preferible a aceptar la verdad que se había hecho evidente cuando finalmente reunió el valor para llamar a la universidad y descubrió que Nicolás Guerrero se había trasladado a Madrid sin dejar una dirección de contacto. Pilar, la voz suave de Lucía, interrumpió su espiral de pensamientos oscuros. La enfermera entró silenciosamente, llevando una taza de té de manzanilla humeante. ¿No puedes dormir? ¿Cómo voy a dormir después de esto?, respondió Pilar con voz ronca. Después de 7 años, aparece aquí como si nada hubiera pasado. Lucía se sentó en la silla junto a la cama, observando cómo las lágrimas que Pilar había estado conteniendo finalmente encontraban su camino hacia la superficie. ¿Quieres hablar de ello? ¿De qué sirve hablar? Pilar se giró hacia la ventana donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres. Lo que pasó, pasó. No se puede cambiar. No se puede cambiar el pasado, concordó Lucía,
pero sí podemos decidir cómo permitimos que afecte nuestro presente. Pilar se rió amargamente. Mi presente es esta cama de hospital y una enfermedad que me está matando lentamente. No creo que pueda empeorar mucho más. ¿Sabes lo que más me duele de verte así?, preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante. No es verte luchar contra la enfermedad. Has demostrado ser increíblemente valiente con eso. Lo que me duele es ver cómo permites que el fantasma de ese hombre siga teniendo poder sobre ti. No tiene poder sobre mí, protestó Pilar, pero su voz carecía de convicción. Ah, ¿no? Entonces explícame por qué tu presión arterial se ha disparado, por qué tus niveles de cortisol están por las nubes y por qué has rechazado la cena por primera vez desde que te conozco. Pilar cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de la verdad la aplastaba. Porque duele, Lucía. Duele más de lo que jamás pensé que sería posible. Creí que había sanado, que había seguido adelante, pero verlo ahí te devolvió a los 19 años, completó Lucía con comprensión. Exactamente. Me devolvió a esa chica ingenua que creía en el amor eterno y en los finales felices. Pilar se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Sabes qué es lo peor? Que por un segundo, solo por un maldito segundo, mi corazón se aceleró porque pensé que había venido a buscarme. Lucía tomó la mano temblorosa de Pilar entre las suyas. ¿Y qué te hace pensar que no ha sido así? ¿En serio? Pilar la miró con incredulidad. Después de 7 años, justo cuando me estoy muriendo. Por favor, Lucía, no soy tan idiota. A veces el timing de la vida es cruel, pero eso no significa que los sentimientos no sean genuinos, observó Lucía cuidadosamente. ¿Tú crees que él...? Pilar comenzó la pregunta, pero se detuvo, negando con la cabeza. No, no voy a caer en esa trampa otra vez. No voy a creer en cuentos de hadas cuando mi realidad es esta habitación de hospital. En ese momento, como si el universo quisiera poner a prueba su resolución, un auxiliar de enfermería entró con un ramo de flores silvestres, margaritas, amapolas y jazmines, las mismas flores que Nicolás solía recoger para ella en los campos cercanos a la universidad durante sus paseos dominicales. ¿Para la señorita Domínguez?, preguntó el joven consultando la tarjeta. Pilar sintió cómo se le cortaba la respiración. ¿Quién las envía? El auxiliar miró la tarjeta. No hay nombre, solo dice, porque algunas promesas merecen cumplirse aunque lleguemos tarde. Las flores cayeron de las manos del auxiliar cuando Pilar sufrió lo que parecía un ataque de pánico. Su respiración se volvió errática. El monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos alarmantes, y sus ojos se llenaron de una desesperación que partía el alma. «¡Sácalas de aquí!», gritó con la poca fuerza que le quedaba. «No las quiero, no quiero nada de él». Lucía reaccionó inmediatamente, presionando el botón de llamada mientras trataba de calmar a Pilar. «Respira, cariño, respira conmigo. Ya están fuera». Pero el daño estaba hecho. Pilar había comenzado a hiperventilar y su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad, no podía manejar el estrés emocional adicional. En cuestión de minutos, la habitación se llenó de médicos y enfermeras mientras Pilar perdía la conciencia. El doctor Mendoza, después de estabilizarla, salió de la habitación con expresión grave. En el pasillo encontró a Lucía esperando con ansiedad. «¿Cómo está?», preguntó la enfermera. «Estable, pero ha sido un episodio severo. Su sistema nervioso ya está comprometido por la enfermedad y este tipo de estrés emocional puede acelerar la progresión», explicó el doctor. «¿Sabes qué pudo haberlo provocado?». Lucía miró hacia la papelera donde había tirado las flores, sintiendo una mezcla de furia y preocupación. «Sí, lo sé, y voy a asegurarme de que no vuelva a pasar». Mientras Pilar descansaba bajo sedación, Lucía tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Era hora de tener una conversación muy seria con el doctor Nicolás Guerrero sobre las consecuencias de jugar con el corazón de una mujer moribunda. Nicolás se encontraba en el hotel donde se había hospedado cuando su teléfono móvil vibró con una llamada de número desconocido. Eran las 11:30 de la noche, y algo en el tono urgente de los pitidos le hizo presagiar que las noticias no serían buenas. «¿Doctor Guerrero?». La voz de Lucía sonaba tensa, cargada de una furia apenas contenida. «Sí, soy yo». «¿Qué ha pasado?». «Lo que ha pasado es que su pequeño gesto romántico casi mata a Pilar esta tarde», le espetó sin preámbulos. «Está sedada en este momento porque sufrió un episodio de estrés severo que comprometió su sistema respiratorio». El mundo se tambaleó bajo los pies de Nicolás.
Se sentó pesadamente en el borde de la cama del hotel, sintiendo cómo la culpa lo atravesaba como una lanza. ¿Las flores? Las malditas flores, confirmó Lucía con veneno en la voz. ¿En qué estaba pensando? Creía que después de 7 años de abandono podía aparecerse con gestos sentimentales y ella se derretiría en sus brazos. Yo solo quería, comenzó Nicolás, pero se detuvo al darse cuenta de lo patéticas que sonarían sus excusas. ¿Qué quería?, lo presionó Lucía. ¿Demostrar que la conoce? ¿Que recuerda los pequeños detalles? Pues felicidades, doctor. Su demostración de amor casi la manda directo a cuidados intensivos. Nicolás se pasó la mano libre por el rostro, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Está bien? ¿Se va a recuperar? Físicamente sí, emocionalmente. Lucía hizo una pausa que se sintió eterna. Ha retrocedido semanas en su proceso de aceptación. Ha vuelto a encerrarse en sí misma, a rechazar la ayuda y hablar de que quiere que la dejen morir en paz. Cada palabra era como un martillazo en el pecho de Nicolás. Dígame dónde puedo encontrarla. Necesito hablar con usted cara a cara. Cafetería del hospital, planta baja, 20 minutos, respondió Lucía antes de colgar. El trayecto en taxi hasta el hospital fue una tortura silenciosa. Nicolás observaba las calles de Sevilla desfilar por la ventanilla, pero todo se veía borroso a través del prisma de su desesperación. Había venido con la intención de salvar a Pilar, de redimirse, de demostrar que había cambiado. En cambio, la estaba matando más rápido. La cafetería estaba casi vacía a esa hora, iluminada por luces fluorescentes que daban a todo un aspecto fantasmal. Lucía ya estaba allí, sentada en la misma mesa donde habían hablado esa mañana, pero ahora su postura era la de un soldado preparado para la batalla. «Siéntese», le ordenó cuando lo vio acercarse. Nicolás obedeció sin protestar. Lucía lo observó durante varios segundos en silencio, como si estuviera evaluando a un enemigo antes del combate. «¿Sabe cuál fue la primera cosa que me dijo Pilar cuando despertó de la sedación?», preguntó finalmente. «¿Qué? Que ya no tenía fuerzas para seguir luchando, que si la enfermedad no la mataba, los recuerdos lo harían». Lucía se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos verdes en los de él. ¿Tiene idea de lo que significa escuchar esas palabras de alguien que se ha convertido en la persona más importante de tu vida profesional? La pregunta lo sorprendió. ¿La persona más importante? En 8 años como enfermera, he visto morir a cientos de personas. He consolado a familias. He sostenido manos mientras la vida se escapaba. He sido testigo de despedidas que parten el alma. Lucía hizo una pausa, con la voz ligeramente quebrada. Pero nunca había conocido a alguien que enfrentara la muerte con tanta dignidad y gracia como Pilar. Nicolás sintió cómo algo se rompía dentro de su pecho. Siempre fue extraordinaria, hasta que usted llegó y la destrozó otra vez, replicó Lucía con fiereza. ¿Sabe qué más me dijo? Que había logrado encontrar paz con su diagnóstico, que había aceptado que moriría joven, pero que al menos sería en sus propios términos, y ahora está de vuelta en el infierno emocional donde usted la dejó hace 7 años. No era mi intención. Me importa un carajo cuál era su intención, explotó Lucía, alzando la voz por primera vez. Lo que importa son las consecuencias. Y las consecuencias son que la mujer más valiente que conozco quiere rendirse por culpa de usted. Nicolás se quedó callado, absorbiendo cada palabra como golpes que se merecía. Pero entonces, algo en la expresión de Lucía cambió. La furia se transformó en algo más complejo, dolor mezclado con determinación. Pero hay algo más que necesita saber, continuó, bajando la voz. Algo que Pilar nunca le dirá porque es demasiado orgullosa. ¿Y qué? Cuando estaba delirando por la fiebre la semana pasada, cuando creía que nadie la escuchaba, repetía su nombre una y otra vez. No con odio, con añoranza. Lucía se recostó en la silla. A pesar de todo el dolor que le causó, a pesar de los años de terapia para superarlo, una parte de ella nunca dejó de amarlo. La revelación golpeó a Nicolás como un rayo. ¿Por qué me dice esto? Porque voy a darle una oportunidad, respondió Lucía con voz firme. Una sola oportunidad de hacer las cosas bien, pero va a ser bajo mis condiciones. Escucho. Primero, nada de gestos grandiosos, nada de flores, nada de intentos de recrear el pasado. Si quiere demostrar que ha cambiado, hágalo con acciones, no con nostalgia. Lucía levantó un segundo dedo. Segundo, va a empezar como su médico, nada más.
Va a enfocar su energía en salvarle la vida, no en conquistar su corazón. Y tercero, los ojos de Lucía brillaron con una determinación feroz. Si vuelve a lastimar a esa mujer, si la hace retroceder un solo paso en su proceso de sanación, lo echaré de este hospital personalmente. Y créame, doctor Guerrero, no quiere tenerme como enemiga. Nicolás asintió lentamente, sintiendo por primera vez desde su llegada que tenía un camino claro por delante. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana por la mañana. Hablaré con el doctor Mendoza para que lo incluyan oficialmente como consultor en el caso. Lucía se levantó para marcharse, pero se detuvo. Y doctor, más le vale que esta vez no sea un cobarde. La mañana llegó a Sevilla, con el aroma característico del azahar y el sonido distante de las campanas de la catedral. Para Pilar, que había pasado otra noche en vela, el amanecer trajo consigo la noticia que menos esperaba escuchar de labios del doctor Mendoza. Nicolás Guerrero había sido oficialmente incorporado como consultor especialista en su caso. Es uno de los mejores neurocirujanos de España, explicaba el doctor mientras revisaba su historial médico. Su experiencia con casos de esclerosis lateral primaria juvenil es excepcional. Hemos tenido mucha suerte de conseguir que aceptara consultarnos. Pilar observaba al doctor Mendoza con una mezcla de incredulidad y traición que luchaba por ocultar. ¿No se le consultó si yo quería una segunda opinión? Señorita Domínguez, entiendo que pueda sentirse abrumada, pero su caso es complejo y cualquier oportunidad de mejorar su pronóstico debe ser considerada, respondió el médico con paciencia profesional. El doctor Guerrero llegará en unos minutos para realizar su evaluación inicial. Cuando el doctor Mendoza se retiró, Pilar se quedó sola con el peso aplastante de saber que no tenía elección. Su cuerpo le estaba fallando. Su autonomía había desaparecido y ahora ni siquiera podía decidir quién la trataba. La ironía cruel del destino la golpeó con fuerza renovada. El hombre que había destrozado su corazón ahora tenía su vida literalmente en sus manos. Lucía entró silenciosamente y se acercó a la cama. ¿Cómo te sientes con respecto a esto? Como si el universo se hubiera confabulado en mi contra, respondió Pilar con una sonrisa amarga. Primero me enferma, luego trae de vuelta al fantasma de mi pasado, y ahora lo convierte en la persona responsable de mantenerme viva. Pilar, escúchame. Lucía se sentó en el borde de la cama y tomó sus manos. Sé que esto es difícil, pero él realmente puede ayudarte. He investigado su trabajo. Sus publicaciones sobre enfermedades degenerativas son revolucionarias. ¿Tú sabías que esto iba a pasar? Lucía asintió, sintiendo el peso de su traición benevolente. Hablé con él anoche. Le puse condiciones muy claras. Si las rompe, lo echo del hospital. Antes de que Pilar pudiera responder, 3 golpes suaves en la puerta anunciaron la llegada de Nicolás. Entró vestido con una bata blanca impecable, llevando una carpeta de expedientes y mostrando una expresión de profesionalismo estudiado que no lograba ocultar completamente la tensión en sus ojos. «Buenos días, señorita Domínguez», dijo con voz controlada, manteniendo una distancia respetuosa. «Soy el doctor Guerrero. He sido convocado para revisar su caso y evaluar posibles opciones de tratamiento». El formalismo dolía más que cualquier confrontación emocional. Pilar lo observó durante varios segundos, notando cómo evitaba el contacto visual directo, cómo sus manos se aferraban a la carpeta como si fuera un escudo, cómo la línea de su mandíbula se tensaba con el esfuerzo de mantener la compostura. «Doctor», respondió finalmente, decidiendo seguir el juego. «Espero que tenga mejores noticias que sus colegas». Nicolás se acercó cautelosamente y colocó la carpeta en la mesa auxiliar. «He revisado exhaustivamente su historial médico y los resultados de sus exámenes. Su diagnóstico es correcto, pero hay aspectos de su caso que me resultan peculiares». «¿Peculiares en qué sentido?» «La velocidad de progresión de su enfermedad no coincide con los patrones típicos de ELP juvenil», explicó, deslizándose hacia un territorio más cómodo, donde podía ser el médico brillante en lugar del hombre destrozado. «Sus síntomas motores han avanzado más rápido de lo esperado, pero curiosamente, sus funciones cognitivas permanecen completamente intactas». Pilar lo observó mientras hablaba, viendo cómo se transformaba cuando entraba en modo profesional. Era el mismo Nicolás que había conocido años atrás, cuando hablaba de sus sueños de convertirse en neurocirujano, pero ahora con la autoridad y seguridad que solo viene con la experiencia y el éxito.
¿Qué está sugiriendo? Que es posible que su diagnóstico sea incompleto, respondió, finalmente atreviéndose a mirarla directamente. Existe la posibilidad de que tenga una variante atípica que podría responder a tratamientos experimentales. El corazón de Pilar se aceleró involuntariamente, y no solo por las implicaciones médicas. Había algo en la intensidad de su mirada, en la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante al hablar, que le recordó dolorosamente al joven estudiante que solía explicarle conceptos médicos complejos mientras estudiaban juntos. ¿Qué tipo de tratamientos?, preguntó, odiándose por la chispa de esperanza que había comenzado a arder en su pecho. Terapia génica experimental, infusiones de células madre neurales, estimulación magnética transcraneal de alta frecuencia, enumeró con creciente emoción profesional. Hay protocolos nuevos que se están probando en Madrid y Barcelona con resultados prometedores. Lucía, que había permanecido silenciosa en su rincón, se acercó. ¿Qué implicaría eso para Pilar? Nicolás se dirigió a la enfermera, agradecido por la distracción del escrutinio directo de Pilar. Primero necesitaríamos realizar estudios más específicos, una resonancia magnética de alta resolución, electromiografía detallada, análisis genético completo. Dependiendo de los resultados, podríamos considerar trasladarla a un centro especializado. ¿Trasladarme? Pilar sintió cómo el pánico comenzaba a trepar por su garganta. ¿A dónde? A Madrid, respondió Nicolás, y por primera vez desde que había entrado, su máscara profesional se resquebrajó ligeramente. Mi clínica tiene los recursos y la tecnología necesarios para estos tratamientos experimentales. El silencio que siguió fue denso y cargado de implicaciones. Pilar lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de manipulación emocional, pero solo encontró lo que parecía ser genuina preocupación médica, mezclada con algo más profundo que no se atrevía a identificar. ¿Y si digo que no?, preguntó finalmente. La pregunta golpeó a Nicolás como una bofetada física. Sus hombros se hundieron ligeramente, y por un momento, el médico brillante desapareció, reemplazado por el hombre que había estado a punto de perderla para siempre. Entonces, respetaré su decisión, respondió con voz barril y audible. Pero antes de decidir, le pido que considere esto. Independientemente de lo que haya pasado entre nosotros, independientemente del dolor que le he causado, usted merece tener todas las opciones sobre la mesa. Pilar cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de una decisión imposible se asentaba sobre sus hombros. Cuando los abrió nuevamente, encontró la mirada de Nicolás fija en ella con una intensidad que la atravesó hasta el alma. «Necesito tiempo para pensarlo», murmuró. «Por supuesto», asintió él recogiendo su carpeta. «Estaré en el hospital toda la semana realizando los estudios preliminares, si decide proceder». Cuando salió de la habitación, Pilar se dio cuenta de que por primera vez en semanas tenía algo además del dolor para ocupar sus pensamientos. Tenía esperanza. Y eso la aterraba más que cualquier diagnóstico terminal. 3 días habían pasado desde la consulta médica, y Pilar había experimentado cada minuto como una tortura exquisita entre la razón y el corazón. Los resultados de los estudios adicionales que Nicolás había ordenado confirmaban sus sospechas. Había marcadores genéticos atípicos que sugerían que su enfermedad podría responder positivamente a los tratamientos experimentales disponibles solo en Madrid. La tarde caía lentamente sobre Sevilla, cuando Pilar finalmente tomó su decisión. Lucía estaba organizando los medicamentos de la noche cuando ella habló por primera vez en horas. «Quiero hacerlo», dijo con voz firme pero quebradiza. «Quiero ir a Madrid». Lucía se detuvo en seco, girándose para estudiar el rostro de su paciente. «¿Estás segura?» «No», respondió Pilar con honestidad brutal. «Pero estoy más segura de que quiero luchar por mi vida que de que quiero proteger mi corazón». En ese momento, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta, Nicolás apareció en el umbral. Ya no llevaba la bata blanca. Vestía una camisa de lino azul claro que resaltaba sus ojos y le daba un aspecto más humano, más parecido al hombre que había sido años atrás. «¿Puedo pasar?», preguntó, dirigiéndose más a Lucía que a Pilar. La enfermera miró a Pilar, quien asintió casi imperceptiblemente. «Estaré en el puesto de enfermeras si me necesitas», dijo antes de salir, pero no sin antes dirigir una mirada de advertencia a Nicolás. El silencio que siguió fue denso y cargado de años de palabras no dichas. Nicolás se acercó lentamente
y en lugar de sentarse en la silla designada para visitas, se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad que había sido testigo de su amor y su destrucción. Lucía me dijo que has decidido proceder con el tratamiento, dijo finalmente, sin girarse hacia ella. Sí, confirmó Pilar, pero antes de ir contigo a Madrid, necesito que me respondas algo. Nicolás se tensó visiblemente. ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? La pregunta salió con toda la fuerza acumulada de 7 años. No el hecho de irte. Eso lo entiendo. Eras joven, te asustaste, no supiste manejar la situación. Lo que no entiendo es por qué me traicionaste en primer lugar. Nicolás cerró los ojos y apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Durante varios minutos, el único sonido en la habitación fue el pitido constante del monitor cardíaco. Porque tenía miedo, respondió finalmente con voz apenas audible. ¿Miedo de qué? De amarte tanto que perdiera mi identidad. Se giró para enfrentarla, y Pilar vio lágrimas en sus ojos por primera vez desde su reencuentro. Sé que suena ridículo, pero era cierto. Contigo me sentía completo de una manera que me aterraba. Cada decisión que tomaba, cada plan que hacía, giraba en torno a ti. Y una parte de mí, una parte cobarde y egoísta de mí, se rebeló contra esa dependencia. Pilar lo observó en silencio, viendo por primera vez al hombre vulnerable que se escondía detrás del neurocirujano exitoso. La noche que te traicioné, continuó Nicolás, acercándose lentamente a la cama, había recibido una oferta para hacer mi residencia en Barcelona, una oportunidad increíble que significaba separarme de ti durante 3 años. Cuando llegué a casa para contarte, tú estabas preparando una cena especial porque era nuestro aniversario. El recuerdo golpeó a Pilar como una ola. Recordaba esa noche perfectamente. Había cocinado paella, había puesto velas, había comprado una botella de vino que no podían permitirse. Había estado planeando decirle que lo amaba lo suficiente como para esperarlo donde fuera necesario. Te veías tan feliz, tan segura de que nuestro futuro estaba trazado, que no pude contarte sobre Barcelona, continuó Nicolás, ahora lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el dolor genuino en sus ojos. En lugar de eso, fui a un bar. Bebí demasiado, y cuando Ana Beltrán, esa compañera de clase que siempre había mostrado interés, se acercó. No necesito los detalles, lo interrumpió Pilar, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Sí, sí los necesitas, insistió él, porque necesitas entender que no fue porque no te amara, fue precisamente porque te amaba demasiado, porque sabía que si te contaba sobre Barcelona, si te pedía que esperaras, tú habrías dicho que sí, y yo habría renunciado a la oportunidad por ti. Y una parte horrible de mí pensó que después te odiaría por ello. Pilar procesó sus palabras lentamente, sintiendo cómo cada revelación reacomodaba los fragmentos rotos de su historia compartida. Así que decidiste destruir lo nuestro antes de que yo pudiera limitarte, dijo con amargura. Decidí sabotear la mejor cosa que me había pasado en la vida, porque era un idiota de 26 años que confundía el amor con la pérdida de libertad. Nicolás se sentó finalmente en la silla junto a la cama, acercándose lo suficiente como para que ella pudiera ver cada línea de arrepentimiento grabada en su rostro. Y cuando vi tu cara esa mañana, cuando vi cómo te destrocé, fue demasiado, porque me di cuenta de que había arruinado lo único real que tenía por un miedo irracional. ¿Y por qué no me lo explicaste entonces? Porque era un cobarde, admitió sin defensas, porque era más fácil huir y dejarte odiarme que enfrentar tu dolor y mi culpa, porque pensé que eventualmente encontrarías a alguien mejor, alguien que no fuera tan estúpido como para sabotear el amor. Pilar se quedó callada durante largo tiempo, absorbiendo cada palabra. Finalmente habló con voz calmada pero firme. ¿Y ahora? ¿Crees que puedes salvarme y que eso borrará lo que hiciste? No, respondió Nicolás inmediatamente. Nada puede borrar lo que hice. Pero si puedo salvarte, si puedo darte más tiempo de vida, quizás pueda vivir con la culpa, sabiendo que al final hice algo bueno por ti. Pilar lo miró durante varios segundos más, viendo no al fantasma glorificado de su pasado, sino al hombre real con todas sus cicatrices y arrepentimientos. Está bien, dijo finalmente. Te perdono. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta. Nicolás la miró con shock, como si no hubiera escuchado correctamente. No porque lo merezcas, continuó Pilar,
sino porque necesito estar en paz conmigo misma, sin importar lo que pase en Madrid. Necesito cerrar esta herida para poder enfrentar lo que viene. Nicolás asintió lentamente, sintiendo cómo algo que había llevado como una piedra en el pecho durante 7 años, finalmente comenzaba a aflojarse. «Gracias», susurró. «Ahora», dijo Pilar con renovada determinación, «sálvame la vida, doctor Guerrero». El traslado a Madrid se realizó en una ambulancia especializada que más parecía una unidad de cuidados intensivos móvil. Pilar observaba el paisaje de Castilla-La Mancha desfilar por la pequeña ventanilla, consciente de que cada kilómetro la alejaba no solo de Sevilla, sino también de la vida que había conocido hasta ahora. Lucía había logrado que le otorgaran permiso especial para acompañarla como enfermera de apoyo, y su presencia tranquilizadora era lo único que mantenía a raya la ansiedad que amenazaba con consumirla. Nicolás viajaba en el asiento delantero, coordinando constantemente con su equipo en Madrid, a través de llamadas telefónicas técnicas que Pilar no comprendía, pero que sonaban urgentes e importantes. Ocasionalmente, sus miradas se cruzaban a través del espejo retrovisor, intercambios silenciosos que llevaban el peso de todo lo que habían hablado y todo lo que aún quedaba por decir. La Clínica Neurológica Avanzada de Madrid era una estructura de cristal y acero que se alzaba como un faro de esperanza en el distrito médico de la capital. Cuando la ambulancia se detuvo en la entrada principal, Pilar sintió cómo una mezcla de terror y expectación le contraía el pecho. Este lugar representaba su última oportunidad y la responsabilidad de esa verdad era asfixiante. «Todo va a salir bien», le susurró Lucía mientras los paramédicos preparaban la camilla para el traslado. «Confía en él como médico, Pilar. Sean cuales sean tus sentimientos hacia él como hombre, es brillante en lo que hace». Las siguientes horas fueron un torbellino de exámenes, consultas con especialistas y explicaciones técnicas que hicieron que la cabeza de Pilar girara. El equipo de Nicolás era claramente de élite. Cada médico, cada enfermera, cada técnico se movía con la precisión coreografiada de profesionales que habían salvado vidas imposibles antes. «Los resultados confirman nuestras sospechas», explicó Nicolás esa tarde en su oficina, rodeado de pantallas que mostraban imágenes tridimensionales del cerebro de Pilar. «Tienes una variante genética muy específica que afecta la forma en que tus neuronas motoras procesan ciertas proteínas. La buena noticia es que hemos desarrollado un protocolo experimental que podría detener e incluso revertir parcialmente la degeneración». «¿Cuál es la mala noticia?», preguntó Pilar, porque había aprendido que siempre había una. Nicolás intercambió una mirada con el doctor Vega, su colega y jefe del departamento de investigación. «El procedimiento es agresivo. Implica una intervención quirúrgica directa en la médula espinal para implantar dispositivos que liberarán factores de crecimiento neuronal de forma continua. Es experimental, invasivo y hay un 30% de posibilidades de que no sobrevivas a la cirugía», completó con voz apenas audible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pilar sintió cómo el mundo se inclinaba ligeramente, como si el suelo hubiera perdido solidez bajo sus pies. Lucía, que había estado tomando notas, levantó la vista con alarma. «¿Y si no hago nada?», preguntó Pilar finalmente. 6 meses, quizás menos», respondió el doctor Vega con la honestidad brutal que caracterizaba a los médicos experimentados. Pilar cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de una decisión imposible se asentaba sobre sus hombros. 6 meses de vida garantizada versus la posibilidad de años, con un 70% de supervivencia quirúrgica. Las matemáticas eran claras, pero las matemáticas no tenían en cuenta el miedo que le atenazaba el corazón. «¿Cuándo necesitas una respuesta?», preguntó. «El equipo quirúrgico está preparado para mañana si decides proceder», respondió Nicolás. «Pero Pilar, necesito que sepas que yo estaré liderando la operación». La revelación la golpeó como un rayo. «Tú, es mi protocolo, mi investigación. Soy el único cirujano en España que ha realizado este procedimiento antes». Sus ojos se encontraron con los de ella, cargados de una intensidad que trascendía lo profesional. «Pero si prefieres que sea otra persona...» «No», lo interrumpió, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. «Si voy a hacer esto, quiero que seas tú». Esa noche, en su habitación privada de la clínica,
Pilar no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, su mente se llenaba de imágenes de bisturíes, de manos que temblaban, de monitores que pitaban alarmantemente. Pero peor que el miedo a morir en la mesa de operaciones, era el miedo a vivir con la certeza de que no había luchado. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó un golpe suave en la puerta. Nicolás entró sigilosamente, llevando 2 tazas de té. «Pensé que quizás tampoco estarías durmiendo», dijo ofreciéndole una taza. «¿Tú tampoco puedes dormir?» «Nunca duermo bien la noche antes de una cirugía importante», admitió, sentándose en la silla junto a la ventana. «Pero esta es diferente». «¿Por qué?» Nicolás guardó silencio durante varios minutos, observando las luces de Madrid que parpadeaban en la distancia. «Porque nunca antes he operado a alguien cuya muerte me destruiría por completo». La confesión flotó en el aire entre ellos como una verdad desnuda e innegable. Pilar sintió como algo se movía en su pecho, algo que había creído muerto para siempre. «Vas a salvarme», dijo con una convicción que la sorprendió. «Lo sé. ¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque por primera vez en 7 años tengo algo por lo que vale la pena luchar», respondió mirándolo directamente. «Tengo la posibilidad de un futuro, contigo o sin ti, pero un futuro donde pueda elegir quién quiero ser». En ese momento, la máquina que monitoreaba sus signos vitales comenzó a emitir una alarma. El número en la pantalla de su presión arterial había subido peligrosamente y su ritmo cardíaco se había acelerado de forma preocupante. «Pilar», Nicolás se levantó alarmado, pero antes de que pudiera presionar el botón de llamada, ella colapsó. La última cosa que vio antes de perder la conciencia fue el rostro de Nicolás, transformado por el terror absoluto, gritando su nombre mientras las enfermeras corrían hacia la habitación. El destino había decidido que no habría tiempo para más conversaciones. La cirugía tendría que ser ahora, en medio de la noche, con Pilar inconsciente y su sistema cardiovascular en crisis. Y Nicolás tendría que salvarle la vida sin saber si ella realmente quería que lo hiciera. La cirugía duró 8 horas y 17 minutos. 8 horas y 17 minutos, durante los cuales Nicolás Guerrero puso en práctica cada técnica que había aprendido, cada innovación que había desarrollado, cada gramo de habilidad que había cultivado durante 15 años de carrera médica. Pero más que eso, durante esas horas interminables, puso su alma entera en cada movimiento de sus manos. Lucía esperó en el área de familiares, caminando de un lado a otro como un centinela vigilante, resistiéndose a dormir, aunque llevaba despierta más de 24 horas. A las 3 de la madrugada, cuando finalmente Nicolás emergió del quirófano, con la bata quirúrgica empapada en sudor y los ojos vidriosos de agotamiento, ella se acercó corriendo. «¿Cómo está?», preguntó con el corazón en la garganta. «Estable», respondió Nicolás dejándose caer en una silla, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. «Los implantes están en posición correcta. No hubo complicaciones mayores durante el procedimiento y su sistema cardiovascular respondió mejor de lo esperado. Pero ahora viene la parte más difícil. Las próximas 48 horas determinarán si su cuerpo acepta los dispositivos, si no hay infección, si...» Su voz se quebró ligeramente. «Si va a despertar». Durante 2 días, Pilar permaneció en un sueño profundo inducido por medicamentos, conectada a máquinas que monitoraban cada latido, cada respiración, cada señal neurológica. Nicolás prácticamente no salió de la unidad de cuidados intensivos, durmiendo en una silla incómoda y sobreviviendo a base de café y sándwiches que Lucía le llevaba a la fuerza. «Tienes que descansar», le decía la enfermera cada vez que lo veía tambalear de agotamiento. «No le harás ningún bien si colapas». «No puedo irme», respondía él invariablemente. «Si algo sale mal, si hay complicaciones, necesito estar aquí». Fue Lucía quien finalmente lo confrontó en la madrugada del segundo día, cuando lo encontró hablándole a Pilar inconsciente. «¿Qué le estás diciendo?», preguntó suavemente. Nicolás se sobresaltó, no habiendo notado su presencia. «Le estoy contando sobre los protocolos postoperatorios, sobre los signos que espero ver cuando despierte, sobre...» «Nicolás», lo interrumpió Lucía usando su nombre de pila por primera vez. «¿Qué le estás diciendo realmente?». Él bajó la cabeza, derrotado por la exhaustión y la honestidad. «Le estoy pidiendo perdón, una y otra vez. Le estoy diciendo que si me da una segunda oportunidad,
Voy a demostrarle cada día que puedo ser el hombre que merece. En ese momento, como si hubiera estado esperando esas palabras exactas, Pilar abrió los ojos. El despertar fue gradual, confuso, lleno de luces demasiado brillantes y sonidos que parecían llegar desde muy lejos. Lo primero que Pilar vio claramente fue el rostro de Nicolás, demacrado por la preocupación, pero iluminado por un alivio tan profundo que parecía transformarlo físicamente. «Hola», susurró él, con una sonrisa que temblaba al borde de las lágrimas. «¿Funcionó?», preguntó ella con voz ronca. «Los indicadores iniciales son muy prometedores», respondió, deslizándose inmediatamente hacia el modo médico. «Los dispositivos están funcionando correctamente. Tus niveles neurológicos han mejorado significativamente y no hay signos de rechazo». «Eso no era lo que te preguntaba», dijo Pilar, mirándolo directamente a los ojos. Nicolás entendió. No le estaba preguntando sobre su condición médica. Le estaba preguntando si funcionaba esto que había comenzado a reconstruirse entre ellos. «No lo sé», respondió con honestidad absoluta, «pero quiero intentarlo si tú me dejas». Durante las siguientes semanas, mientras Pilar se recuperaba lentamente, aprendieron a conocerse de nuevo, no como los jóvenes que habían sido, sino como los adultos en los que se habían convertido. Nicolás le contó sobre los años de culpa que lo habían llevado a trabajar obsesivamente, sobre los pacientes que había salvado tratando de compensar la vida que había roto. Pilar le habló sobre su trabajo como fisioterapeuta, sobre cómo había encontrado propósito, ayudando a otros a recuperar lo que habían perdido, sobre las noches que había pasado, preguntándose qué habría sido diferente si él hubiera confiado en ella. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dijo Pilar una tarde, mientras practicaba los ejercicios de rehabilitación en el jardín de la clínica, «que necesité estar a punto de morir para entender realmente qué significa estar viva». «¿A qué te refieres?». «Antes del diagnóstico vivía en piloto automático. Trabajo, casa, rutina. Tenía miedo de sentir demasiado, de arriesgar demasiado, de volver a ser vulnerable». Se detuvo en sus ejercicios y lo miró. «La enfermedad me enseñó que no arriesgar es la única garantía de perderte todo lo importante». 3 meses después, cuando Pilar recibió el alta médica con un pronóstico que había pasado de terminal a esperanzador, decidieron quedarse en Madrid. Nicolás le propuso no matrimonio, sino algo más precioso: tiempo. Tiempo para redescubrirse, para construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que habían aprendido del dolor. Lucía, que había conseguido una transferencia permanente para seguir siendo la enfermera de Pilar durante su recuperación, fue testigo de cómo el amor verdadero no era la pasión ciega de la juventud, sino la elección consciente y diaria de construir algo juntos. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó a Pilar en uno de sus controles regulares, 6 meses después de la cirugía. «¿De perdonarlo?». «No», respondió Pilar sin vacilar. «Me arrepiento de todos los años que perdimos, pero no del camino que nos trajo hasta aquí, porque ahora sabemos lo que vale lo que tenemos». Esa tarde, mientras caminaban por el Retiro bajo el sol dorado del otoño madrileño, Nicolás se detuvo junto al estanque, donde los niños hacían navegar barquitos de papel. «¿En qué piensas?», preguntó Pilar notando su expresión contemplativa. «En que a veces las segundas oportunidades no llegan para reparar el pasado», respondió, tomando su mano. «Llegan para enseñarnos a construir un futuro que valga la pena». Pilar sonrió, sintiendo cómo la brisa movía su cabello, que había crecido más fuerte después de la cirugía. «¿Y qué futuro quieres construir? Uno donde cada día pueda demostrarte que el amor verdadero no es solo promesas», dijo Nicolás, llevándose su mano a los labios. «Es elección, y yo te elijo a ti, cada día, por el resto de los días que la vida nos regale». Y en ese momento, rodeados por la vida que pulsaba a su alrededor, Pilar Domínguez y Nicolás Guerrero entendieron que los corazones rotos pueden sanar más fuertes y que a veces las almas perdidas se encuentran exactamente donde necesitan estar. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del apartamento que compartían en el barrio de Malasaña, iluminando las paredes llenas de fotografías que contaban la historia de su nueva vida juntos. Pilar se despertó al sonido de Nicolás moviéndose sigilosamente por la cocina, tratando de no hacer ruido mientras preparaba el desayuno. Sus músculos respondían ahora con una fuerza que había creído perdida para siempre. Los implantes neurales
funcionaban mejor de lo que cualquiera había esperado, y aunque algunos días aún experimentaba fatiga, había recuperado una independencia que consideraba milagrosa. Trabajaba como coordinadora en un centro de rehabilitación neurológica que Nicolás había ayudado a establecer, donde su experiencia personal se había convertido en esperanza para otros pacientes. «Buenos días, doctora», bromeó Nicolás cuando ella apareció en la cocina despeinada y con una sonrisa que él nunca se cansaba de ver. «Buenos días, paciente favorito», respondió ella, usando el apodo cariñoso que había nacido de una broma interna sobre quién cuidaba a quién en su relación. En la mesa estaban los periódicos médicos, que Nicolás revisaba cada mañana, junto a las cartas de agradecimiento de pacientes que habían sido tratados con el protocolo que él había desarrollado, inspirado originalmente por el caso de Pilar. Su trabajo había revolucionado el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, pero él siempre decía que su mayor logro había sido aprender a amar sin miedo. «Lucía llamó anoche», comentó Pilar mientras servía el café. «Su novio finalmente le pidió matrimonio». «Era hora», sonrió Nicolás. «Va a ser una boda preciosa». Lucía se había convertido en algo más que la enfermera que los había unidos. Era la hermana que ninguno de los dos había tenido, la madrina de su historia de amor renacida. Había encontrado su propia felicidad con un cardiólogo del hospital que la cortejaba desde hace meses con la paciencia de alguien que entendía el valor de las cosas que merecen la pena. «¿Tienes planes para esta tarde?», preguntó Nicolás con esa sonrisa misteriosa que Pilar había aprendido a reconocer. «Aparte de mi sesión de fisioterapia y la reunión con los nuevos pacientes, nada especial». «¿Por qué?». En lugar de responder, Nicolás se acercó y le entregó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, un anillo sencillo pero elegante, con una inscripción que decía: «Cada día te elijo». «No es una propuesta de matrimonio», explicó rápidamente, viendo la sorpresa en sus ojos. «Es una promesa de que cada día, cada momento, elijo estar aquí contigo. Elijo construir este futuro juntos». Pilar sintió las lágrimas cálidas rodando por sus mejillas mientras él deslizaba el anillo en su dedo. «Y yo te elijo a ti», susurró. «Cada día, cada respiración, cada latido». Se besaron en esa cocina llena de luz matutina, rodeados por los sonidos de Madrid despertando, conscientes de que habían aprendido la lección más importante del universo, que el amor verdadero no es un destino al que se llega, sino un camino que se elige recorrer día tras día, con la persona que hace que cada paso valga la pena. Afuera, la vida continuaba su curso eterno, pero dentro de ese pequeño apartamento, dos almas que se habían perdido y encontrado habían aprendido que a veces los finales más hermosos son en realidad nuevos comienzos disfrazados. Fin. ¿Crees que Pilar hizo bien en darle una segunda oportunidad a Nicolás después de todo lo que él le hizo, o su perdón fue solo una manera de liberarse del pasado? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.